El doctor Alejandro Márquez es licenciado en Sociología de la Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Es titulado con mención honorífica presentando la tesis Los estudiantes que trabajan, un estudio de caso. Fue colaborador en investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Tiene una maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana, donde se tituló con mención honorífica presentando el trabajo de tesis El costo familiar y o individual de la educación superior, un estudio comparativo entre alumnos de la Universidad Iberoamericana y alumnos de la Facultad de Estudios Superiores, Unidad Zaragoza. También es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En el año 2003 recibió el premio Anuyes por la mejor tesis de doctorado sobre educación superior. También entre el año 2002 y el año 2004 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad British Columbia de Canadá. Es miembro de diversas asociaciones de investigación nacionales e internacionales, es miembro de diversos comités y consejos editoriales, como el de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, donde funge como coordinador de la colección Biblioteca de la Educación Superior. Germana, sí. También es colaborador del portal educativo Educación Futura y de la revista Perfiles Educativos del Instituto de Investigaciones sobre Universidad y la Educación de la UNAM, ISUE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo de Redacción del Observatorio Ciudadano de la Educación. Ha publicado diversos trabajos sobre la economía de la educación, evaluación educativa y políticas educativas. Entonces, tenemos el agrado de escucharlo. Vamos a escuchar atentamente su conferencia y al final tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas y algunos comentarios por parte del auditorio. Gracias. Sí está encendido. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias a la UAM, a Angélica Buendía por la invitación que me hicieron. Para mí es muy grato estar aquí con los colegas de la UAM, porque incluso me albergaron un rato allá en Azcapotzalco y siempre me trataron muy bien. Ahorita preparé una presentación más que nada sobre este tema de el financiamiento, el costo de la educación superior y más que nada pensando en algunos debates o el principal debate que se cierne sobre este tipo de temas. La presentación más o menos la preparé pensando en una hora de presentación. Son un poquito largas las láminas. Espero irme un poquito rápido. Nada más que sí, yo creo me voy a parar. Nada más que no sé si se puede quitar para... ¿Sí? Bueno, me disculpan, no sé si los de allá pueden ver. Bueno, les comentaba, el tema del financiamiento, o sea, conjuntamente apenas acabamos de tener una reunión en el marco de una serie de reuniones que hizo el COMIE y abordamos el tema del financiamiento de la educación. Hay una serie de aspectos relacionados con el financiamiento de la educación en México que casi siempre son reiterados. O sea, tenemos un baile de cifras año con año, pero usualmente el presupuesto no crece mucho. O sea, siempre tendencialmente llega a crecer un poquito porque es una buena política para el gobierno, bueno, una buena imagen gubernamental, el decir, este año rompimos el récord histórico de otorgarle, pero siempre son, más que nada, incrementos un tanto pequeños y en ocasiones conociendo más que nada la pelea por toda la gente que quiere recursos públicos, usualmente cada año hay ganadores y perdedores. En unos años le toca a un tipo de instituciones o a un nivel, educación de adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos ganadores y perdedores. En ese sentido, creo que hay incluso colegas que tratan el tema un poquito más, con mayor precisión en ese sentido, pero
mi presentación más que nada va un poquito más a ver un trasfondo que tiene que ver con el enmarcamiento político de un debate que se está, más que nada ya tiene años llevándose a cabo entre lo público y lo privado. Es decir, entre el financiamiento o más que nada el papel que desempeña el Estado para financiar la educación y principalmente la educación de tipo superior, debido a que tiene un tipo de característica la educación superior que en ocasiones no engloba a los otros niveles básicos o elementales. Y bueno, pensando en la presentación, más o menos la estructura es primero un planteamiento que es más o menos hablarles desde la perspectiva de la economía de la educación, o qué se entiende, qué es la educación, un bien público o un bien privado, los costos públicos y los costos privados, o cuál es la parte de los costos que comprende más que nada el otorgamiento o el funcionamiento del servicio de educación superior, pero también cómo se distribuyen lo que se considera como los beneficios públicos. Beneficios públicos en algunos textos lo van a encontrar como beneficios sociales, y los beneficios privados, es decir, qué tipo de bien es la educación, y posteriormente algo que esto siempre está en el pie del debate sobre el papel del Estado en el financiamiento, que es las fallas del mercado en términos de más que nada la subvención hacia la educación superior. Es decir, hay fallas de mercado que supuestamente la participación del Estado tendría que intentar subsanar para que todas las gentes tuvieran más o menos las mismas o más amplias oportunidades de poder acceder a un bien como podría ser la educación superior. Y en este caso, por eso es importante ver esto de la distribución de las oportunidades educativas y la participación del Estado en la educación superior. Posteriormente, trataríamos de ver esto del financiamiento público o privado, que es el debate que les digo que está latente en esto del tema del financiamiento de la educación, el dilema que se le plantea al Estado, las transferencias que muchas veces se hace para los sistemas donde se dice que mayoritariamente están a cargo de instituciones de educación superior privadas, es decir, en todos ellos hay transferencias de recursos públicos hacia instancias privadas. Entonces eso de que nos digan que es puro poder del mercado, en ocasiones no es tan real. Y finalmente, pues más que nada un problema que para nosotros todavía tiende a ser un mínimo, aunque para la gente que lo padece es bastante alarmante, que es lo que está pasando con esto de las deudas estudiantiles. Y bueno, ya con eso, posteriormente unos comentarios finales que tenderían a ser muy generales. Y bueno, empezamos. Lo que les decía, en esto del planteamiento central sobre el financiamiento, la discusión sobre los costos y los beneficios públicos y privados de la educación superior, antes de constituir un aspecto científico-técnico, es decir, muchas veces la gente, como esta es una perspectiva muy de la economía de la educación, se considera que más que nada los análisis están más fijados en el aspecto científico-técnico, es decir, generar indicadores que muestren determinadas cosas. Sin embargo, a lo que vamos es que esto, antes de ser una discusión constreñida a lo científico-técnico, constituye un tema eminentemente político y central en los debates sobre la definición de las políticas educativas que debe seguir el Estado. La siguiente, por favor. Bien. ¿Qué se entiende desde la perspectiva de la economía esto de un bien público o un bien privado? Les digo, hay otras perspectivas, incluso desde la filosofía, etcétera, qué es lo que se puede entender con un bien. Sin embargo, lo que se centra en el debate de la educación superior como un bien, o sea, usualmente es la perspectiva económica. Entonces, un bien público se entiende más que nada en términos de la definición clásica, una que hace Samuelson, que los que son economistas luego van a ubicar de dónde viene la cita. O sea, son bienes o servicios que son no rivales o competitivos y no son excluibles. ¿Qué quiere decir esto de no rivalidad o competitividad? Pueden ser consumidos por cualquier cantidad de personas sin disminuir su valor. Es decir, en educación se dice el precio de una fórmula
o sea, toda la gente lo puede consumir y nunca desmerece su valor. Incluso, me decía una colega, en ocasiones se incrementa por el uso social que se le brinda. Y el otro, de no excluibles, sus beneficios no pueden limitarse a compradores individuales. Es decir, no puedo delimitar el beneficio solamente a la gente que dice estoy pagando por tal cosa y yo la consumo. Es decir, el beneficio en ocasiones excede la capacidad de un solo individuo. Y en términos generales, o sea, siempre se entiende que un bien privado es por oposición lo contrario a esto del bien público. La siguiente, por favor. La noción de no excluible está ligada o sea, en economía, al concepto de externalidad. Muchos bienes y servicios, pero principalmente los públicos, generan lo que en economía se conoce como externalidades positivas. En este sentido se dice o sea, ¿cuántos beneficios puede ocasionar la educación? Porque los beneficios no solamente se quedan en la gente que la recibe, sino que se considera que al contar con médicos, ingenieros, etcétera, sirven a la sociedad en su conjunto de formas que no se pueden percibir. En ese sentido, se dice, sin embargo, desde la economía se dice, si yo pudiera, no puedo privatizar completamente los beneficios de un bien y yo lo puedo recibir gratis. O sea, ¿qué es esto? Los consumidores racionales optarán por recibir los beneficios de un bien o servicio sin afrontar los costos. Las peleas de los condominios son en ocasiones muy claros. Es decir, se descomponen las bombas o hay que pintar el edificio y algunos intentan hacer a un lado porque los otros van a pagar. Y si ya pintaron todo, pues ellos se benefician. Igual pasa con el alumbrado. Incluso el alumbrado público, o sea, si ya hay luces, o sea, no es posible que alguien vaya caminando a oscuras por tramos nada más que le correspondan a él. Es decir, los beneficios tienden a generalizarse y superan más que nada la posesión individual. Los productores racionales también optarán por no invertir en la producción de un bien o servicio que les aporte poco o ningún beneficio. Es decir, si yo no puedo privatizar completamente, es decir, el cuidado de los parques públicos, o sea, a menos de que cierre el acceso, o sea, puedo invertir para arreglarlo, para tenerlo bien cuidado, etcétera, etcétera. Si lo tengo bien cuidado y cualquiera puede entrar, o sea, muchos de ellos no me van a querer pagar. Entonces, si no puedo obtener un beneficio, en ocasiones prefiero no invertir. Esta es la visión, o sea, como clásica de la economía, ¿no? O sea, los entes racionales. La idea central que se intenta rescatar es que el mercado no asegura por sí solo el suministro de determinados bienes y servicios que requiere la sociedad. ¿Sí? La siguiente. Esto trae a la idea de fallas de mercado, que desde la perspectiva de la economía clásica y neoclásica, o sea, se considera que hay dos, más que nada desde esta perspectiva económica, hay dos como razones que motivan como la participación del Estado en la economía. Uno de ellos tiene que ver con esto de subsanar, más que nada, las imperfecciones de un sistema de precios que impide que se asignen eficientemente los recursos. Esto es externalidades positivas, que es la falta de estímulo para que la producción de determinados bienes y servicios provoca que la sociedad subinvierta en su producción, propiciando su escasez. Es decir, un bien que se puede considerar necesario socialmente, o sea, pero como no se puede privatizar completamente, o hay gentes que no pueden pagar los costos más que nada para acceder a ese bien, o sea, la gente no invertiría. Es decir, no había la suficiente producción de ese bien. Y en ese sentido habría una escasez del bien por aquellos que no pueden, más que nada, como enfrentar los costos de él. Y el otro es competencia imperfecta. Los monopolios afectan la libre determinación de los precios del mercado, alterando los patrones de la oferta y la demanda. Y les decía,
Estas son como que las dos principales razones que desde la economía, la teoría económica clásica y neoclásica, se acepta que el Estado intervenga en la economía. Uno, para evitar la escasez de determinados bienes que se consideran muy importantes, y la otra, para favorecer la libre determinación de las fuerzas del mercado, eliminando más que nada los monopolios. Adelante. ¿Qué tipo de bien es la educación? Y aquí empezamos con el problema. Es que dicen, es un bien público, es un bien privado, y muchas veces aquí es donde se empieza a generar el debate, o es la parte que mucha gente resalta en el debate. Genera beneficios privados a quienes la reciben. Es decir, hay una parte de la educación como un bien que se queda con el sujeto. Es decir, yo tengo más conocimientos, pero también la probabilidad de obtener o acceder, o tengo mayores oportunidades de empleo, de acceder al mercado de trabajo, y también ahí de obtener los mejores puestos, pero también los ingresos más altos. Y esto hay cantidad de estudios, todos los estudios de las tasas internas de rendimiento, de las inversiones en educación o los perfiles de edad de ingresos, o sea, nos dan datos que en casi todos lados ocurre eso. Es decir, las personas más educadas terminan por obtener beneficios mejores. Y el otro es que tampoco se salva, es que genera externalidades o beneficios que se extienden a la sociedad en su conjunto. Muchos dicen, y aquí es donde empiezan los problemas, o sea, si ustedes ven incluso más que nada los discursos gubernamentales o el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, nada más con que intenten ver para qué nos sirve la educación, van a encontrar que cada vez le cargan más cosas. Es decir, dicen, bueno, el desarrollo económico, el desarrollo científico-tecnológico, la transmisión cultural, etcétera, etcétera. Y les digo, cada vez le cargan mucho más al sector educativo. Uno dice, bueno, está bien que le carguen, y a lo mejor la educación tiene algo que ver, y seguramente tiene algo que ver, pero cada vez, o sea, lo agarran como la piedra de batalla. Y esto lo que resalta es el valor social de la educación como un bien público. Ajá. Sin embargo, el hecho de que brinde beneficios privados, pero también beneficios públicos, lleva a que mucha gente, más que nada se refiere a ella, la educación como un bien sui generis, que mucha gente dice, lo utilizamos cuando no podemos definir bien qué cosa es, un bien cuasi público o un bien semipúblico. Ajá, adelante. La educación, o sea, usualmente, y aquí sí todos lo aceptan, es un bien no excluible. Nadie puede ser excluido de vivir en una sociedad más educada. No todos los miembros, eso sí, de la sociedad obtienen los mismos beneficios. Los individuos que reciben más educación obtienen más beneficios privados, además de los beneficios públicos o sociales. Los que no reciben tanta educación solo obtienen más beneficios públicos o sociales a través de unos efectos longitudinales o transversales, es decir, a través de generaciones o a través de la diferencia con otros sujetos en sus mismas condiciones. Ajá. La siguiente, por favor. Este es un cuadro que intenta resumir más que nada qué es eso que entendemos como desde la perspectiva les digo, del enfoque de los costos, porque casi mucha gente dice es que la educación pública, o sea, entendiendo la que brinda el Estado, mucha gente lo confunde con gratuidad, e incluso así aparece en nuestros papeles como si fuera completamente gratuito. Sin embargo, en un esquema de aquellos que sirven para generar, más que nada, en verdad, cuáles son los costos de mantener al sistema educativo, o sea, se divide, aquí es para instituciones de educación pública. Y si ustedes pueden ver, arriba hay una línea que dice costos públicos y otra línea que dice costos privados. Aquí mismo, algo que se conoce como costos directos y costos indirectos. Los costos indirectos usualmente hacen algo que en economía se denota como los costos de oportunidad. Es decir, para un joven estudiante, el costo de oportunidad de estudiar sería los ingresos a los que rechaza, a los que renuncia, porque en lugar de desempeñar una actividad cualquiera que sea, y pueda obtener algún ingreso,
O sea, él se lo está pasando en las aulas de clases. Ese sería un costo de oportunidad para el sujeto. Pero también los costos de las instituciones, es decir, este edificio, si no cubriera una función educativa, ¿para qué otra cosa podría funcionar? ¿Y cuánto implicaría la ganancia posible de este edificio sirviendo a otro tipo de funciones? Eso es lo que se considera como los costos de oportunidad. En el otro vemos costos públicos, que esto es lo que les decía que queda como enmarcado dentro de la idea que tenemos de la gratuidad. Tenemos el salario del personal, gastos corrientes en bienes y servicios de las instituciones educativas, gastos de inversión, becas a estudiantes, gastos en libros, en alimentos y otros materiales. O sea, entendiendo que muchas de estas cosas son subsidiadas al interior de los planteles educativos. Es decir, hasta los alimentos en ocasiones son subsidiados para darlos a un menor costo a los estudiantes. Entonces, todo eso implica costos. Ajá. Pero por el otro lado tenemos costos privados, que en ocasiones eso es lo que no se ve cuando se habla de la gratuidad educativa en términos de las instituciones públicas, que son gastos por conceptos de matrícula y los gastos inherentes a la asistencia escolar. Es decir, en algunos lugares, incluso por muy bajitas que sean las cuotas, hay cuotas. Eso implica una erogación de los hogares. Por el otro lado están todos los gastos que son inherentes a la asistencia escolar, compra de uniformes, de libros, de útiles, de fotocopias para la gente que andamos aquí en educación superior, etcétera, etcétera. O sea, y todo eso implica como los costos inherentes que muchas veces no se perciben de la educación superior. Y mucha gente dice es que tienden a ser menores. Sí, menores, pero si un hogar no tiene la capacidad de solventar esos gastos, eso implica un impedimento para que la gente pueda mantenerse dentro de las instituciones educativas. Y bueno, también tenemos donaciones, apoyos privados para la compra de libros, despensas alimenticias y otros materiales, y sus respectivos costos de oportunidad. Que les digo que en este caso de la educación pública, uno de los costos más importantes es el ingreso, principalmente para los jóvenes en edad de cursar estudios de educación superior. O sea, son los costos, más que nada los ingresos a los que renuncian por mantenerse dentro de las instituciones educativas en lugar de desempeñar cualquier otra actividad que les pudiese generar algún ingreso. La siguiente, por favor. Y bueno, este sería lo mismo nada más que para el marco de la educación privada. Si ustedes ven, o sea, aquí, allá sí, en costos privados entran también los costos de profesores y todo eso, porque las instituciones privadas, ahí sí, como no reciben el subsidio del Estado directamente, o sea, usualmente va a cargo de las colegiaturas de los estudiantes, por eso tiende a elevarse mucho más el costo de la educación privada. Pero, además de ello, o sea, lo que quiero que vean en el caso de la educación privada es esta otra columna. O sea, que no solamente es que ellos se mantengan a través de los servicios que puedan vender o de las colegiaturas de los estudiantes, sino que usualmente también hay una participación pública importante y que en ocasiones también no se menciona con frecuencia. O sea, el Estado tiende a subsidiar a profesores, a estudiantes, hace exoneraciones fiscales por el tipo de servicio que presentan. Es decir, en México se dice, más o menos en 2005 se intentó llevar a cabo una reforma fiscal, e incluso se habló mucho de las instituciones privadas, más que nada con fines de lucro, no aquellas que supuestamente tienen como una función o una perspectiva mucho más social, sino aquellas que funcionan completamente como empresas, como negocios. Ellos dijeron, pues es que nosotros prestamos a final de cuentas una función social, y no dejaron pasar la reforma y siguieron con las exoneraciones impositivas. Hay otras formas que en ocasiones vienen a colación aquí, porque, por ejemplo, hace poco tiempo se hicieron exenciones al pago de colegiaturas, o sea, a los hogares, y ese es otro subsidio que llega a la educación privada. Es decir, hay diferentes tipos de mecanismos, o sea, pero en ocasiones se dice, no, casi como que
se intenta brindar la idea de las bondades del mercado, siendo que es una opción de política pública de cómo va a participar el Estado, financiando directamente o a través, de forma indirecta, a través de exenciones impositivas muchas veces. Ajá. Y bueno, aquí también tienen como los costos de oportunidad de todo lo que está arriba, o sea, nada más es transformarlo aquí. Ajá. La siguiente, por favor. Y en términos de los beneficios privados, aquí sí lo que me gustaría llamar la atención es que usualmente todo lo que hace en términos de estudios de los beneficios de la educación se fijan en los beneficios privados o exaltan los beneficios privados. Y, es decir, mayores oportunidades de acceder al mercado de trabajo, mayor prestigio de las ocupaciones, mayores ingresos y para el largo de toda la vida productiva. Y esos son beneficios privados que son bastante importantes. E incluso se ha correlacionado más que nada el cuidado de la salud con la mayor educación. Ajá. Es decir, la gente más educada tiende a tener mayor cuidado con su salud y en ese sentido se ve como un beneficio importante en términos individuales. Y les decía, esta parte es lo que se conoce como los beneficios públicos o beneficios sociales. De estos usualmente tendemos a hablar cantidad. Y les decía, siempre que hablamos de los beneficios, incluso con el tema actual que tenemos de que estamos entrando o que ya estamos en la sociedad del conocimiento y de la importancia de la educación y todo este tipo de cuestiones, o sea, nadie niega la importancia de la educación, pero en términos concretos, cuánto se deriva de la educación y cuánto se puede derivar de otro tipo de factores, hay pocos estudios que puedan aislar el efecto individual de la educación con respecto a otros. Entonces, muchas veces, como aquello es más fácil, o sea, tienden a obviar el impacto social y nada más se asume, y en ocasiones para algunos dicen, es que eso llega a ser como un tanto fantasioso. No, es que estamos seguros que sí hay beneficios sociales, sin embargo lo que tenemos todavía es grandes problemas para saber cómo medirlo y cómo mostrarlo, cómo aislar completamente el efecto que se podría deber nada más a la educación, y siendo que en cada uno de estos procesos que consideramos como beneficios de la educación, hay cantidad de otras variables que están interactuando con el problema. En ese sentido, es decir, tenemos muchos estudios de aquel lado y de aquí, más que nada, tenemos la convicción de que esto pasa e incluso en el discurso lo repetimos, pero no sabemos bien a bien todavía cómo medirlo. Sí, la siguiente, por favor. Y les decía, bueno, la forma más usual de analizar los beneficios públicos y privados de la educación superior son más que nada los estudios de las tasas internas de rendimiento. Ajá. Que estas serían las dos formas. Una para medir más que nada el impacto social, o sea, la tasa interna de rendimiento social, que es más que nada fijarse en los impuestos sobre la renta extra pagados por los individuos debido a los mayores ingresos ganados por haber recibido o por tener mayor educación. Es decir, esta es una metodología muy clásica, y el otro están lo que es las tasas internas individuales de retorno, que esto es donde tenemos la mayor cantidad de estudios. Ajá. La siguiente, por favor. Y así tenemos como, en términos generales, tenemos como dos grandes también enfoques para estudiar los costos de la educación. Una es la perspectiva macroeconómica, donde los costos unitarios se obtienen dividiendo el gasto total o agregado. Más que nada, esa perspectiva macroeconómica, Murduchowicz, más que nada lo utiliza, lo refiere al costo por alumno. Es decir, como si el costo por estudiante fuera un fiel indicador, siendo que en verdad es bastante problemático. O sea, nosotros lo estimamos y en ocasiones lo vemos es una información que siempre viene en los informes de gobierno y se muestra como el impacto.
Incluso la OCDE es uno de sus indicadores principales de la diferencia que se establece entre países de cuánto destinan a la educación. Sin embargo, esto es más que nada una estimación muy gruesa de cómo le está yendo al sector educativo, porque nada más es agarrar la cantidad de presupuestos o de gasto y dividirlo entre la matrícula de estudiantes. Y sin embargo, muchas veces hay otro tipo de funciones que desempeñan principalmente en las instituciones de educación superior que no forman parte de la atención a estudiantes. Y en ese sentido no hay forma de intentar evitarlo. Y está la otra, la perspectiva microeconómica. Los bienes y servicios para estudiantes se componen en ítems que pueden ser costeados de forma independiente. La idea que subyace a esta división es que los costos unitarios deben componerse por distintos insumos educativos. Estos últimos costos se relacionan entonces con las formas en que se provee la educación. La siguiente, por favor. Después de, más que nada, de ver la tabla que les decía, tanto si nosotros descomponemos la educación pública como la educación privada, lo que tenemos es como distinciones de participación y de control, no tanto de exclusividad de que la educación se mantenga únicamente con recursos públicos o con recursos privados. Casi en todos los sistemas educativos o en todos los países, a nivel de países, o sea, hay distintas combinaciones de la participación de los recursos públicos y los privados. Ajá. Esa es la idea general que quiero que más o menos mantengan para lo que vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Este segundo, aquí pasaríamos al siguiente punto donde veríamos las fallas del mercado. Y es más que nada lo que ha servido como, es lo que motiva la participación del Estado en la educación. La magnitud del gasto que destinan los hogares a la educación tiene una alta asociación con la distribución del ingreso, lo que constituye un problema eminentemente estructural. La siguiente, por favor. Aquí lo que tenemos, o sea, no sé si han oído esto de los deciles de ingreso, o sea, es la división de todos los ingresos del país divididos en grupos de hogares de 10%. Están ordenados desde los que ganan menos, que sería el decil 1, hasta los que ganan más, que sería el 10% de los hogares que concentran la mayor cantidad de ingresos. Y aquí la línea más oscura implica la forma en que participan en la percepción del ingreso, y la otra línea que ven casi está completamente superpuesta es la forma que ellos participan en el gasto privado en educación. Ajá. Es decir, lo que los hogares destinan a la educación. Ajá. Y ustedes ven, o sea, hay una relación completamente, bueno, muy cercana entre una y la otra. Sí, la siguiente, por favor. En este sentido, el costo privado de la educación se entiende que tiene una dimensión relativa. Afrontarlo implica un mayor esfuerzo para la población de menores ingresos. Ajá. La siguiente. Y bueno, aquí lo tenemos. Se dice, aquí tenemos algo, en economía hay algo que se llama como la ley de Engels, que dice la proporción de la renta que se gasta en alimentos disminuye según va aumentando, ahora sí, que la cantidad de la renta. Y ustedes lo tienen aquí como completamente clarito. Lo que representa el gasto en alimentos, para el primer decil, 64%. Sin embargo, vean, lo que no cambia aquí es el gasto en educación. O sea, mucha gente lo interpreta como es el esfuerzo, independientemente de dónde estén, como cada grupo de ingreso tiende a valorar casi de la misma manera la educación. Ajá. Es decir, este 6% implica un esfuerzo que es completamente diferente al de aquellos. Ajá. En ese sentido, el hecho de que se mantenga, consideran que es el peso que los diferentes sectores sociales le otorgan a poder acceder a un bien como el educativo. Ajá. Sin embargo, como ustedes lo vieron en términos reales, o sea, ello está inminentemente relacionado con la cantidad de recursos que cada grupo de hogares cuenta. La siguiente, por favor.
Y bueno, este es el resultado de un tipo de relación como esa. Aquí tenemos asistencia escolar 6 a 11 años, la gente que estaría más o menos en edad de secundaria, en media superior y en educación superior. Aquí la línea más oscura sería aquellos que asisten a las instituciones públicas. Las líneas claritas son los que asisten a las instituciones privadas. Y esta línea de arriba, o sea, son los que no asisten a ninguna de ambas, ¿no? Y ahí lo tienen por grupos de hogares y están viendo cómo, o sea, esto de más que nada el esfuerzo en educación primaria ha sido amplio y ya casi todos acceden. En educación secundaria también. En educación media aquí, con datos de 2010, todavía tenemos problemas, pero vean acá, educación profesional. Y vean, más o menos un 7%, y acá un 40 y tantos % para el decil de más altos ingresos. Esto va a formar parte fuerte del debate. Ajá. Y lo vamos a ver mucho más adelante. Es decir, la educación pública está atendiendo a todos. O sea, la política general, o que se había mantenido, son políticas generales. Es decir, el que no quiere la educación pública es porque lo considera a lo mejor de baja calidad o cualquier otra cosa, pero tiene los recursos y la opción de contratar la educación privada. Es decir, es una autoidentificación de aquellos que no quieren, pero ustedes lo ven que está completamente asociado con la cantidad de recursos que ellos tienen. Ajá. En ese sentido, o sea, del decil 8 al decil 10 es más que nada donde está aquellos que más intentan distinguirse con la asistencia a instituciones privadas. Y en todos los casos está. Ajá. En diferentes magnitudes, pero se mantiene. Es decir, pero aquí también lo que quiero que vean es que aquí la gran mayoría accede a la educación. Acá también hemos avanzado bastante. Aquí ya tenemos problemas, pero en la educación superior, o sea, son muy poquitos y estos son muy poquititos. Eso va a jugar un papel clave en los debates actuales. Ajá. Algo que aquí sí dispensen, son datos muy viejitos, son de mi tesis de maestría, que es más que nada un intento de estimación, pero dispenses que se los presente, pero es que son los únicos que se han mantenido actualmente. Es un estudio que intenta analizar cuánto le costaba en términos privados, es decir, a los estudiantes y sus familias, el asistir un semestre a la educación superior. Y se controló el tipo de carreras, o sea, fueron estudiantes de psicología y estudiantes de ingeniería química, de una institución pública y una privada, y les digo, se intentó controlar para que más o menos las currículas de ambas instituciones fueran los más parecidos, porque en ocasiones a nosotros también obviamos y decimos psicología es lo mismo o arquitectura es lo mismo, pero de unas instituciones a otras, en ocasiones los costos son completamente diferentes. Aquí se intentó controlar eso, pero lo que quiero que vean más o menos aquí en la UIA, el costo de un semestre de educación para la fecha era más o menos 33,000 pesos. Ajá. Aquí tenemos esto de GM serían como los gastos de matriculación, que serían los costos de inscripciones y colegiaturas. Aquí tenemos los gastos asociados a la asistencia escolar, que tienen que ver con lo que gastaban al semestre los alumnos en libros, en cuadernos, en transporte, muchas cosas que tienen que ver inherentemente con la asistencia escolar. Pero aquí yo incluí también algo que algunos economistas no lo meten, que se dice los gastos que son de alimentación, de vestido y algunas otras cosas, y algunos no lo meten porque dicen, es que el alimento y el vestido, estén o no estén en la universidad, lo van a hacer. Sin embargo, unos dicen, pero eso si estuvieran trabajando, pero como no están trabajando y están estudiando, o sea, eso inherentemente, es decir, la gente no va a poder ir desnuda a recibir una clase, por ejemplo. En ese caso, si no tienen para un par de zapatos, unos buenos pantalones, o sea, la gente no va a ir. Y por eso terminé por meterlo. Les digo, y es un debate que está ahí.
Y este sería gastos por aporte a la comunidad, que tiene que ver con esos aportes que en ocasiones les piden a las familias. En educación primaria en ocasiones es muy claro, los festivales y todo eso, y les piden a los padres de familia, ¿saben qué? Que ustedes van a cooperar con los alimentos y lo que se junte entre todos va a servir como recurso para nosotros. O sea, se va a quedar para la escuela. Pero los que prepararon los alimentos, los que hicieron todo, fueron los padres de familia. Eso se considera como un aporte de la comunidad. Hay otro tipo de donaciones o arreglan bancas, etcétera, etcétera. Y ese sería como el tipo de gasto que está aquí. Y el otro, este es el costo de oportunidad, que en este caso se estimó, más que nada preguntándole a los estudiantes, que si tenían amigos, más o menos, que fueran de su mismo, más que nada de su mismo contexto social o más cercano, pero que en lugar de estar estudiando, estuvieran en el mercado de trabajo. O sea, fue un poquito difícil y principalmente en la Ibero, o sea, casi todos estudiaban, pero los datos nos arrojaron que el costo de oportunidad que se podía estimar para ese grupo era de 15,000 pesos y para la FES Zaragoza de 7,500. Es decir, serían como lo que al semestre están los ingresos que estaban renunciando ellos, porque personas con características muy similares estaban trabajando. Entonces todo eso entró dentro de la contabilidad y vean, aun cuando este es mucho más alto en términos reales, en términos relativos, vean lo que representa el gasto en una institución pública contra el costo de lo que representa una institución privada. Pero va más allá de eso. Al momento que controlamos por el total de ingreso que reciben los hogares, es decir, esto del monto relativo que les decía, o sea, lo que representa el costo, esos 33,000 pesos, representa el 47.2% de lo que reportaban como ingresos totales del hogar la gente de la Ibero. Sin embargo, para la FES representaba el 75.7%. Es decir, como tienen ingresos más pequeños, o sea, todo el costo se hace relativo, se hace mucho más grande. Es decir, el poder mantener a la gente dentro de las instituciones educativas tiende a ser un gran esfuerzo entre más pobres, más que nada son los hogares. Sí, adelante, por favor. Y bueno, pasamos a esto de las fallas del mercado y les decía, desde la perspectiva de la economía de la educación, o sea, Gary Becker, o sea, y aquí lo quiero decir, no es ningún revolucionario, es uno de los padres de la teoría de capital humano, o sea, junto con Schultz, o sea, Schultz tiene la visión macroeconómica y Gary Becker es el que le entró duro a la visión microeconómica. Incluso una de las fórmulas clásicas de estimación de las tasas de retorno es una propuesta, una ecuación elaborada por él. Pero lo que él dice es, si la educación fuera considerada como un bien privado exclusivamente y tuviera un precio de mercado, la escasez de recursos de algunos grupos sociales impediría su participación en el mercado, lo cual provocaría su subinversión en educación. Es decir, en algunos libros se dice, es que los pobres subinvierten en educación. Pues sí, y lo ven como si fuera una decisión de los hogares. Dice, pues si ustedes están viendo cómo está la distribución de los recursos y se llevan el 62% para puros alimentos, es decir, ¿de dónde van a sacar para mayores gastos educativos? O sea, y en ese sentido lo que él dice es, por ello el Estado se ve en la necesidad de participar en su producción para que no se presente una subinversión y se pierdan los beneficios sociales que puede generar este bien. Entonces, desde una visión de uno de los teóricos principales de teoría de capital humano, se dice, el Estado debe participar. Por el otro lado, tenemos la visión humanista que viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, aquí lo importante es que, si bien, más que nada, la participación del Estado se asegura para lo que se considera la educación básica o elemental, la que se considera que debe ser gratuita y proporcionada por el Estado, o sea, para la educación superior, incluso en la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, se le pega más que nada un aspecto meritocrático.
O sea, ni siquiera se dice que debe de ser gratuita. Se dice, el Estado va a ser como el encargado de supervisar que se distribuyan las oportunidades, pero que aquellos que en verdad cubren los méritos puedan acceder ahí. Pero no hay ninguna, más que nada, de la misma forma como se obliga al Estado a la participación de la educación básica, no corresponde lo mismo para la educación superior. La siguiente, por favor. La UNESCO, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Visión y Acción, o sea, que es como la forma de volver a concretar cuál sería el compromiso del Estado en el financiamiento de la educación superior, lo que ellos hacen es que vuelven a retomar lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, se vuelven sin meter al Estado como más que nada una instancia que debería de proporcionar la gratuidad de la educación superior. Es decir, es algo que no tocan al respecto. En todo caso, el Estado se dice aquí en la declaración, se debe comprometer a hacer accesible a todos en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza de nivel superior. Es decir, siempre lo deja al carácter meritocrático. Y si ustedes lo ven, incluso las becas Pronaves y cualquier sistema de becas para la educación superior, o sea, está levantada sobre el mismo principio meritocrático. Para aquellos que tienen la capacidad, pero no cuentan con los recursos, pues entonces a lo mejor el Estado. Pero si cualquier sociólogo o cualquier persona, más que nada, cualquier persona que estamos dentro de las áreas de ciencias sociales, sabemos la correlación que hay entre rendimiento escolar y más que nada la estructura social, o sea, sabemos que eso invariablemente siempre termina por beneficiar a un determinado grupo social. Adelante, por favor. Y bueno, esta sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les digo, y tenemos también cambios que se hicieron a la Ley General de Educación, etcétera, etcétera. Y si bien ahí el Estado ya se metió en aprietos porque dice, ahora me obligo a la educación gratuita desde el preescolar hasta la educación media superior y una cobertura universal, para la educación superior sigue siendo completamente indefinida la participación del Estado. Incluso en los debates muchas veces, o sea, los que están a favor de que la educación pública sea financiada con recursos del Estado, recurren al punto 4 del artículo 3. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Sin embargo, más adelante, o sea, se dice que el Estado nada más debe ser como supervisar la igualdad de oportunidades y estas serán distribuidas con base, igual que el otro, con base en el mérito de cada quien. En ese sentido queda como muy indefinido cuál es el papel que debe jugar el Estado en términos del financiamiento de la educación superior. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí los voy a traer un poquito a esto del debate de los 70s, quién paga y quién se beneficia de la subvención del Estado en la educación superior. Y más que nada, les decía en la gráfica anterior, este es un texto de Hansen y Weisbrot de 1969, que hacen un estudio para ver más que nada los beneficios y costos directos de la educación superior en el caso de California. Y esto nos ha acompañado completamente en el debate. Si lo pasamos a la siguiente, por favor. Es decir, ¿quién se beneficia más de la oferta de educación superior? Vean ustedes más o menos por deciles, incluso público y privado. La siguiente, por favor. Y esto que estamos viendo es, para el caso de las mujeres, para dos fechas, 1990 y 2015, o sea, lo que ganan en términos de la probabilidad de insertarse al mercado de trabajo. Y vean, para el caso de las mujeres es bastante importante, el brinco entre cada uno de los niveles. Este sería educación básica,
educación media superior y educación superior. Este sería grupo de población 25 a 29 años, para 1990, que sería la línea de abajo, y el 2015, que sería la línea de arriba. Y así se entienden todas las demás. O sea, si ustedes lo pueden ver, o sea, no es un fenómeno aislado. Es decir, la educación genera mayores oportunidades. En el caso de los hombres, no es tan claro. Incluso, vean, para el grupo de edad más joven, aquí, o sea, incluso, esto es lo que mucha gente llega a decir, híjole, es que los jóvenes o que las universidades están generando desempleados o que ya no es necesario, etcétera, etcétera, porque se fijan mucho en las tasas de desempleo abierto que brinda el INEGI, pero lo que no logran percibir y muestran cantidad de estudios es que entre mayor nivel de escolaridad implica que los sujetos vienen de un extracto social diferente, y eso implica que tienen un colchón familiar mucho más amplio que les permite mantener mayores periodos en términos de lo que sería el costo de la búsqueda de empleos que les convengan. Ajá. Y eso se explica más que nada en el sentido que las tasas de desempleo para graduados universitarios afectan a los más jóvenes, pero al momento que pasamos a grupos de mayor edad, ellos son los que obtienen las tasas de empleo más altas. En ese sentido se dice, es que es el efecto de la edad, andan en la búsqueda de las mejores oportunidades. Hay otros estudios más que nada que han analizado la relación educación-empleo, e incluso se sabe que si alguien se engancha en el primer empleo y tiende a no moverse de ahí, en ocasiones son los que ganan menos. La gente entra en un empleo e intentan moverse, si en un lapso de 5 años no te mueves, ya casi siempre te quedaste ahí y te quedas ganando una determinada cantidad de empleo. Es decir, esto tiene que ver con un sistema de oportunidades importante. Y la siguiente, por favor. Bueno, esta ya sería la siguiente. Esta es la relación con el ingreso. Este sería el porcentaje de población para cada grupo de edad, les decía, con educación básica, media superior y superior, es el caso de los hombres, el incremento en términos del porcentaje de personas que ganan más de 5 salarios mínimos. Ajá. Y véanlo ustedes, educación básica, educación media y con educación superior. Educación básica, educación media y educación superior. Ajá. Y lo que se dice es que esos mayores ingresos no solamente es en un momento dado, sino es para todo lo largo de su vida laboral. Ajá. En ese sentido se considera la inversión en educación superior es una inversión bastante rentable. Ajá. Y tanto para hombres como para mujeres. La siguiente, por favor. Esto que de esa lectura que les había manejado anteriormente, de la década más que nada de 1969, les digo, desde ahí se abrió el debate con ese trabajo, más que nada porque se considera, o sea, lo que se sigue debatiendo hasta la actualidad es que sería qué tan justo es socialmente que si el financiamiento público a la educación viene de impuestos, aquellos que contribuyen y que tienen pocos recursos sean los que menos probabilidad tienen de acceder a ello. Y en ese sentido se considera que más que nada que el financiamiento principalmente a la educación superior es más que nada una subvención que genera efectos regresivos, que termina por beneficiar a los socialmente ya beneficiados. Y en ese sentido se dice, ¿por qué beneficiar a los socialmente beneficiados? Vamos a quitarles el recurso y si van a tener recursos más altos para el largo de su vida, que les cueste. Y mucha gente señala, o sea, los mayores beneficios más que nada tienen un efecto tan amplio que para cualquier sujeto racional le implicaría que hará los esfuerzos necesarios para llegar a la educación superior. Esa es la visión racional. Lo que ocurre en realidad es que si quitas subvención a la educación pública, la gente deja de asistir. Ajá. Más adelante,
financiamiento público, bueno, esta es la participación real del Estado. Y aquí, bueno, ya los llevé a un problema que les decía, para que vean más o menos dónde esté uno de los debates y dónde se centra el otro. Vean, este es el gasto federal en educación superior, y la matrícula. Esto sería la proporción de matrícula en instituciones públicas. Esta más clarita es la matrícula en instituciones privadas, y este sería más que nada el comportamiento de los recursos federales en educación superior. Y si ustedes los ven, o sea, están muy estrechamente relacionados con el comportamiento de la matrícula de educación superior en instituciones públicas. Es decir, y si esto era lo que les decía, en ocasiones tenemos como que baja un poquito, pero esto en ocasiones es efecto. Más que nada que los datos siempre para los últimos años no están bien consolidados. Y al momento que ya salen datos de cuentas nacionales y todo ese tipo de cosas, se da cuenta que siempre el gasto siempre termina por irse un poquito más arriba. Era lo que les comentaba. Para ningún gobierno así implica como una buena imagen el hecho que digan, sí le recorté a la educación tal cantidad. Entonces siempre se ha buscado, aunque sea marginalmente, tendemos a incrementarle un poquito. Y más que nada con esos revoltosos de la educación superior. Nada más bájenle un poquito o péguenle a algunas instituciones, más que nada a la educación superior en el presupuesto, cuando se está discutiendo, y luego salen los periodicazos, más que nada los artículos de análisis diciendo los hierros del Estado, etcétera, y le pegan. O sea, eso es poder, y la educación superior tiene poder. Le quitan a Linea y nadie se da cuenta, ya hasta que pasó. Ay, sí le bajaron y le quitaron cantidad. O sea, INEA es la educación de adultos, el Instituto Nacional para la Educación de Adultos. A ese le quitan, le ponen, le hacen lo que quieran, y no hay un grupo de poder que asegure más que nada el respeto al comportamiento de ese. Adelante, por favor. Y bueno, aquí entramos como que a una parte del problema. Este es el presupuesto federal de 2017 en términos de proporción del PIB. Se dice, el presupuesto para 2017 representa más o menos el 23.8% del PIB. Es decir, de lo que produce el país en un año. Sin embargo, de esos 23, 6.6% no se pueden tocar, que es el gasto no programable. Es decir, son recursos que ya tiene el Estado comprometido por deuda pública o por otro tipo de recursos que ya están comprometidos y que es mejor no tocar. Y entonces lo que terminamos teniendo como gasto programable es el 17.2. De ese 17.2, 5.3 le corresponde al gasto en educación. Aproximadamente una quinta parte le corresponde a la educación superior. Y todo aquello que es el 11.9 es para todas las otras funciones del Estado. Se dice en la Ley General de Educación, se dice, debe el Estado entregar más o menos el 8% del PIB a la educación. Y uno dice, pues aumentenle de ahí, pero vean, con esta estructura de ingresos del Estado, eso implica, si le pongo más a un lado, tengo que quitarle a otro. Es decir, y siendo que la mayor parte de los recursos se van a salarios, en ocasiones son estructuras que no se pueden mover mucho. Es decir, el juego que tienen en términos presupuestales es muy poquito. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, casi siempre, o actualmente ya tiene mucho tiempo, que siempre se pone en entredicho, ¿qué es lo mejor para cualquier país? Que la educación sea suministrada por el Estado o por el mercado. Adelante, por favor. Y esta es una decisión que lo que quiero que vean es que nos las hacen parecer así. Les digo, aquí hay dos datos que se refieren a Chile,
más que nada porque estos datos fueron calculados con encuestas de hogares. Y aquí dice asistencia a instituciones más que nada públicas o privadas, o la forma de participación. Aquí Chile aparece en los datos de las encuestas de hogares, de donde extraje la información o que sirvió de fuente, aparece como si el 100% fuera educación privada. Sin embargo, no es así, vean, hay un 17.3, sin embargo, este fue el único caso que saca, porque en Chile la educación pública no es completamente esa idea de gratuidad que nosotros tenemos, más o menos un porcentaje importante proviene más que nada de los aranceles o más que nada de los recursos que tienen que pagar los estudiantes. Es decir, la educación pública a ellos sí les cuesta. Ajá. Y de ahí véanlo cómo se va moviendo hasta por acá que tenemos a nuestro país. Ajá. Y tenemos diferentes sistemas y se ve como una opción o el dilema que tiene el Estado. ¿Qué financias? ¿La educación privada o la educación pública? Y muchas veces la gente nos lo hace pensar como, es que es una decisión del Estado, que el Estado incluso que deje de financiar la educación, les digo, estos son consejos del Banco Mundial, que deje de invertir en educación superior y que lo traspase a educación básica, que es la que genera mayor productividad o rentabilidad social, porque abarca una gran cantidad y esas personas terminan por mejorar su desempeño dentro del mercado de trabajo. Ajá. Entonces se dicen, y el otro, la gente va a seguir demandando por las altas tasas de rendimiento que se ha comprobado que brinda la educación superior. Eso sería, y se denota en el debate como si fuera más que nada una opción de los estados el hecho de participar más o menos de la educación superior. Pero aquí se sobreentiende que casi todo lo demás, o sea, es una inversión del sector privado. O sea, como que el sector público se hizo a un lado y dejó que las fuerzas del mercado estuvieran funcionando. Lo que quiero que vamos a ver un poquito más adelante, sí, la siguiente por favor. Más que nada esto, financiamiento público-privado. Y esto, transferencias públicas a intereses privados. O sea, y aquí voy a ir un poquito, a lo mejor porque los datos no abundan al respecto y tal vez uno de los casos que nos queda más cercano es el caso de Chile. Ajá. Entonces voy a intentar ejemplificar un poquito con el caso chileno. Ajá. Esto es más que nada la estructura de los recursos para los diferentes tipos de instituciones que hay en Chile de educación superior. Estas son las universidades estatales, las universidades de G9 o el grupo de las 9. En 1981, cuando hizo la reforma Pinochet para la educación, hizo una reforma Pinochet en la educación superior, las instituciones privadas más fuertes se apuntaron y formaron lo que se considera parte de lo que sería el Consejo de Rectores. Y ellos participan en todas las discusiones sobre financiamiento público, ellos están presentes por formar parte de ese Consejo de Rectores e incluso reciben subvención directa del Estado, aun cuando son privadas. Ajá. Y en ese sentido, aquí, y estas sí serían las universidades privadas tal y más o menos y como las conocemos, y estos serían centros de formación técnica e institutos profesionales, que serían como esto de, más que nada, otras opciones educativas que también se fueron creando, pero también estas también son privadas. Ajá. Entonces tenemos lo público, privado, privado y privado. Ajá. Sin embargo, si ustedes ven cómo está fluyendo los recursos, esto es aranceles. Aquí hay becas y créditos educativos subsidiados por el Estado, más los recursos de los hogares. Aranceles, aquí en el grupo del G9, aquí representa el 47%, aquí el 37%, aquí el 82% para las universidades privadas que están fuera del CRUCH, les decía, y para estas serían como las instituciones, como para los sectores sociales con menos recursos. Ajá. El 95%. Y esto tiene que ver con, más que nada, les decía, son becas, una parte importante de estos aranceles son becas
o créditos educativos que son subsidiados o respaldados por el Estado. Es decir, que sin la participación del Estado, o sea, estas instituciones no podrían mantenerse. Por eso les decía, es como un tanto engañoso eso de que se deja todo abierto a las libres fuerzas del mercado. Es decir, lo que sí obtienen los jóvenes es que obtienen como créditos educativos que tendrán que pagar al momento que termine. Y se les constituye ahí una deuda. Tenemos otra parte que es aportaciones fiscales, que más que nada son los programas, son los recursos que se destina el Estado, más que nada para cubrir con sus metas o el proyecto nacional. Incluso están aquí los programas estos, como los que conocemos, programas a concurso, para el desarrollo de determinadas áreas, etcétera, etcétera. Y véanlo, ese se concentra en estas dos, pero estas no tienen. Y el otro tiene que ver con, más que nada, prestaciones de servicios, y aquí tenemos otra parte que sería esto de otros ingresos, que en el caso de aquí del caso chileno, o sea, también encubre otra forma de participación de financiamiento público, es decir, donaciones que hacen los empresarios o cualquier grupo de empresas, etcétera, o sea, se les exoneran impuestos. Es decir, si yo aporto recursos a una institución educativa, a mí me descuentan impuestos. Entonces, para muchos empresarios, en términos de la imagen social, o sea, les queda muy bien. Yo estoy aportando tanto, pero, sin embargo, también recibo beneficios a cambio. Y eso implicaría que si yo no diera esos recursos, es decir, el Estado de alguna forma tendría que cobrar esos impuestos, y el Estado es el que está renunciando a unos recursos que son transferidos, pero de una forma que no es completamente directa. La siguiente, por favor. Este es otro caso como el número de becas y becarios, el caso de México y Chile, en términos de los programas de becas para estudiantes de escasos recursos. Es decir, las becas que aquí fueron Pronaves un rato y que ahora son becas de manutención, y un programa similar en Brasil que es las becas ProUni. Es decir, son programas que, enmarcados dentro de las políticas de equidad educativa, se dice, vamos a dar unos fondos que sirvan para que los más pobres puedan acceder a la educación superior. Y aquí se dice, en el caso de México es muy clara la participación, porque el que da el recurso es directamente el gobierno mexicano. Y da el monto, y esas becas son para manutención. Es decir, no se van a las instituciones educativas, se quedan en el estudiante. En el caso del ProUni, los recursos se van a la institución, pero no de forma directa. Es decir, se les condonan los impuestos a todas las universidades privadas que entren dentro del programa. Es decir, yo como Estado renuncio a recibir los impuestos de estas instituciones educativas que funcionan como empresas, bajo la condición de que me reciban alumnos dentro del programa del ProUni, del programa de equidad educativa que mantiene. Pero ahí los recursos ahora sí que se quedan en beneficio de la institución educativa. Por eso les decía, son formas diferentes, pero son formas en que en ocasiones nos dicen es que es lo público y lo privado. No, el Estado muchas veces participa, y de una forma muy decidida, en la forma como en la expansión de la oferta privada en educación. La siguiente, por favor. Y bueno, estos serían recursos públicos a intereses privados, y les decía, estas son diferentes formas que adquiere: financiamiento directo, becas y créditos a estudiantes, exoneraciones de impuestos a IES privadas, por atender alumnos, por participar en programas gubernamentales, exoneraciones de impuestos por pago de colegiaturas en IES privadas, exoneración de impuestos por donaciones a IES privadas, con donaciones a las IES de pagos por acceder a servicios públicos. Es decir, incluso muchas instituciones, o sea, el pago de luz o de
de agua o del predio, etcétera, etcétera, por estar funcionando en, más que nada, el tipo de servicio que prestan, que es el educativo. Todo eso los exonera de impuestos o del pago correspondiente. Y bueno, ya me extendí, ya me voy un poquito más rápido. La siguiente, por favor. Y bueno, esto nada más quería que vieran. Aquí sería en Chile, becas y créditos estudiantiles. El crecimiento que tuvieron de 2010, 476, 2014, 770,000. Sin embargo, aquí lo que vean, más o menos lo que tienen en términos de becas y en términos de créditos. O sea, y en términos generales, total de becas más créditos son 770,000. Y dice, eso más o menos, y la cobertura tanto de las becas de los créditos alcanza el 55.5% de la matrícula total. Y eso serían 634,000. Si ustedes ven, las cifras no corresponden. Y eso quiere decir porque incluso los créditos educativos o las becas en Chile, o sea, no son para cubrir completamente los gastos. En ocasiones los estudiantes tienen que combinar ambas cosas. Es decir, recibo una beca, pero requiero también un crédito educativo para pagar aquello que no me cubre la beca. ¿Sí me explico? O recibí un crédito educativo y ahora mi familia va a tener que ayudarme para poder pagar el resto de la beca. Es decir, no son becas que cubran completamente los costos de la educación superior. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es lo que en ocasiones sí casi no vemos. Tenemos, esto sería el carácter de morosidad, que un estudio que recientemente acaban de publicar en Chile, dice morosidad de desertores. Y aquí es para los diferentes tipos de instituciones, ¿no? Aquí lo único que me dice, para la gente que ni siquiera terminó la carrera, 71.6. Y para los egresados, 28.7. La morosidad general entonces queda en un 38.7. Es decir, tenemos el caso de gente que no puede pagar. La siguiente, por favor. Esto es algo que actualmente ya tiene tiempo que ha llamado la atención, pero luego no le hacemos caso, no el suficiente. Este sería el comportamiento de más que nada de la cartera vencida de los préstamos universitarios en Estados Unidos. Si ustedes lo pueden ver, o sea, algo que llama mucho la atención es que de 2004 a 2016, o sea, rebasó más que nada la cartera vencida en áreas como más que nada los préstamos para adquirir automóvil o el de las tarjetas de crédito. Y incluso con Obama se hizo un grupo especial que fuera a estudiar qué estaba pasando, porque dice, es que los costos de las colegiaturas están yendo para arriba, que ahí entra como en debate otro enfoque que tiene que ver con que la educación padece algo que, ahorita olvidé el autor, pero le llaman como la enfermedad de los costos crecientes, que si han oído a Roberto Rodríguez, se lo menciona mucho. O sea, los costos, la enfermedad de los costos crecientes tiene que ver con aquellas actividades donde la tecnología no puede reemplazar o no puede disminuir el tiempo de dedicación para incrementar la productividad. Es decir, vemos cada vez que las computadoras bajan de precio, los celulares bajan de precio, pero hay actividades que dice no requieren el mismo tiempo para la producción. Uno de esos es el educativo. Y más que nada, siendo que los salarios magisteriales son los que más están amarrados más que nada a este tipo de servicio, se tiene un efecto donde con el paso del tiempo van incrementándose necesariamente los costos del puro servicio. Y intentar disminuirlo es ir en contra de la corriente, porque sería como intentar, es decir, mucha gente dice, un ejemplo que dan, si vas a la peluquería, casi el tiempo para que te corten el cabello, hace 10 años es el mismo de ahora. Y si tú quieres que te salga más barato, pues es bajo tu riesgo. O cómprate tu maquinita e intenta hacerlo tú solo, pero ahí va. Es decir, está eminentemente relacionado
con la calidad del servicio. Ajá. Y en este sentido se dice, en Estados Unidos, Obama decía es que las universidades están incrementando muchísimo los costos y a lo mejor se debe a muchos aspectos suntuarios como los programas deportivos, que los programas culturales, etcétera. Y entonces vamos a hacerlos, porque les digo, en Estados Unidos hay todo un sistema de becas y préstamos estudiantiles, pero son, más que nada, el que aparece como garante es el Estado. Es decir, como las becas del CONACYT para las instituciones privadas, a lo mejor poniéndoles el ejemplo de México, es decir, el CONACYT lo que se queja de las instituciones privadas cuando tiene becarios CONACYT es que en las públicas no cambian los costos de colegiatura ni ese tipo de cosas. En las privadas sí. Entonces, como los presupuestos son anuales, de un semestre al otro en la privada ya me cambiaron la colegiatura y ya me incrementaron. Oye, pues es que el programa no fue diseñado para eso. Ajá. Es decir, y no se explican por qué se incrementan los costos. Entonces, Obama hizo una comisión y les digo, esa comisión lo que resultó es que confirma esta conclusión de la enfermedad de los costos crecientes. Es decir, es que le estás pidiendo como mayores niveles de formación a los académicos y eso hace que también los salarios se incrementen. Ajá. Y por otro lado, para los jóvenes, esto de la cartera vencida tiene que ver que para determinados sectores poblacionales los ingresos medios, o sea, no crecen a la misma velocidad, ahora sí que los costos de la universidad. Entonces eso les presenta que si yo ya terminé y me dan mi tiempo de gracia para que consiga empleo, en ocasiones el empleo que obtengo no es suficiente para empezar a cubrir el crédito que me prestaron y entonces me empiezo a atrasar y empiezo a formar parte de lo que sería la cadena de la cartera vencida de los préstamos educativos. Adelante, por favor. Y bueno, en México nada más quisiera decirle que no hay una información, o al menos yo no la he podido encontrar sistemática. Sabemos que tenemos sistemas de créditos educativos, sabemos que hay mucha gente que se está animando o grupos empresariales que han querido participar de esto. El Estado siempre aparece como intermediario, apareciendo como garante de este tipo de financiamiento hacia la educación superior. Y les decía, aquí hay un dato que más o menos para 5 instancias que brindaban créditos educativos se estimaba en 12,000 para 2014. Sin embargo, con otros datos que conseguí para el 2017 se hablaba de 30,000. Ajá. La siguiente, por favor. Y siempre que vemos la opinión de empresarios, etcétera, que les interesan supuestamente por la educación en México, lo que ellos manifiestan es que la gente, para el parecer, como que no tienen muy presente que pueden mejorar su condición si pidieran un crédito educativo. Ajá. Es decir, menos del 1% de la población que podría hacerlo, se dice, piden préstamos educativos, siendo que pues ahí están los recursos, están las opciones, nada más sería necesario que ponerse de acuerdo o que los jóvenes se decidieran para mejorar o tener una expectativa de futuro más promisorio, adquiriendo un crédito educativo, debido a que el presupuesto para la educación superior, o sea, no crece en la misma magnitud. Entonces lo ven ellos como esto de el desarrollo de los créditos educativos como una forma de incrementar la cobertura educativa. La siguiente, por favor. Y vean, esto es una estimación que hicieron para el 2014. Les digo, estos grupos empresariales más o menos. Se dice, hay más o menos 11 millones de jóvenes en edad de cursar estudios de educación superior. Ajá. De esos, más o menos 3 millones no asisten, asisten a la educación superior. Dicen, pero de esos, entonces quedan todos estos que no asisten actualmente. Sin embargo, de esos 8 millones, 3.2 no cubren, es decir, no forman parte de la demanda potencial, es decir, no han concluido el bachillerato, entonces no pueden aspirar a la educación superior.
Sin embargo, de los que sí pueden son 4.8 millones. Y si a eso le vamos sumando cada año 500,000 rechazados de las instituciones públicas de educación superior, me da más o menos un total de una posibilidad de mercado de 5.3 millones de gente que podría solicitar o tendría la posibilidad de solicitar un préstamo. Y ustedes vieron que las cifras más altas que les di eran de 30,000. Entonces, para muchos grupos empresariales es un mercado que está ahí, nada más que la gente se decida y yo pueda obtener los fondos necesarios que pueden venir de más que nada de agentes internacionales o meter a cotizar los préstamos a la bolsa para fondear. Ajá. Es decir, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí más que nada, bueno, yo ya le cerraría un poquito, pero les digo, o sea, lo que tenemos es que ya incluso en México ya tenemos problemas de cartera vencida, o sea, sí se han dado los casos, y de que gente, y más que nada porque los casos estos, aun cuando son supervisados por el Estado, es decir, hay instancias que intentan supervisar el buen manejo de esto de las empresas que se dedican a prestar dinero para que la gente curse estudios de nivel superior. En ocasiones, o sea, lo que sí permiten es que la gente para solicitar el préstamo debe dejar algo en prenda. Son sus automóviles y dicen lo más común es que les empiecen a pedir, más que nada las escrituras de un terreno, una casa, algo que tengan por ahí que les sobre, y que pueda servir como de respaldo para que los inversionistas puedan tener como la seguridad de que si ellos invierten recursos para fondear a la educación, o sea, van a tener el retorno de sus beneficios con una tasa de interés pues más o menos elevada. ¿Sí me explico? Y en ese sentido, aún es una guerra que se está teniendo. Cada vez los grupos empresariales, el INCO, o sea, el Instituto Mexicano para la Competitividad, o de Mexicanos Primero, o Vamos México, una serie de organizaciones se están metiendo y están incidiendo cada vez mucho más con opiniones con respecto a cómo debe de funcionar el sistema educativo. Pero lo que sí estamos viendo es que es una batalla, más que nada, por un mercado de probabilidades que ustedes ya vieron y que parece bastante fructífero desde la perspectiva. Pero en términos reales, tanto el caso chileno como el caso argentino, el caso inglés, tenemos como una imagen de que esto no funciona tan bien. Ajá. El último, por favor. Y bueno, con eso terminaría. Les decía, esto es lo que forma parte del debate. Les decía, si los costos de la educación pública, o sea, se transmitieran completamente a los estudiantes, muy pocos de ellos podríamos mantenerlos, principalmente en instituciones como la UNAM, la UAM. O sea, vean este edificio, o sea, es de primera, en verdad, y muchas instituciones privadas no lo tienen. Ajá. Eso es parte del debate, es decir, cómo queremos seguir adelante. Y les digo, mucha gente dice, pues, si quieren educación superior, que les cueste, y son los sectores más beneficiados. Sin embargo, si ustedes recuerdan los datos que les mostré ahí, más o menos de cuánto le costaba la carrera a alguien de una institución privada como Libero y alguien de la UNAM, o sea, sí hay gran diferencia, pero también hay diferencias, es decir, la desigualdad en México es tremenda. Los más pobres no llegan a la universidad, porque no es un sistema que se haya diseñado para ello, pero muchos de los que actualmente llegan no podrían mantenerse si los costos en verdad se dispararan en términos de lo que serían realmente, o en términos de pagar tasas de interés, más que nada a intereses privados, que en ocasiones implican que la educación les cueste como lo doble de lo que están recibiendo. Bueno,
Les decía, yo lo dejo abierto, les pido disculpas por lo desordenado y que son datos de un lado y del otro, pero en verdad es que es un tema que no es fácil, como hay una sola fuente de información y uno lo barre, o la seguridad de ello, pero lo que les quería mostrar es un panorama de, les digo, aquí yo también formo parte del debate, de mi postura y la forma como yo la veo. Y bueno, gracias Angélica, gracias. Queremos agradecer la excelente presentación del doctor Alejandro Márquez, quien nos ha enriquecido ampliamente nuestra visión respecto a estos temas de los costos de la educación, los costos privados, los costos sociales, los beneficios privados y los compromisos del Estado respecto al financiamiento de la educación superior. También queremos solicitarle a continuación al doctor Alejandro Márquez que nos apoye respondiendo a algunas de las inquietudes y dudas de los participantes del seminario. Por favor, entonces vamos a contestar estas preguntas. Tenemos la doctora Patricia Couturier. Gracias. Pues yo le quiero agradecer, fue muy interesante, no muy revelador, los datos sobre algo que nosotros nos hemos dado cuenta. Si la educación superior es elitista, en realidad quienes pueden acceder, ¿no?, son unos cuantos que van a tener la posibilidad de tener un ascenso económico más o menos, ¿no? Yo tengo una preocupación. Como es ahorita la educación o el acceso a la educación superior en las universidades públicas a través de exámenes y todo esto, permite que aún gente con un ingreso familiar muy bajo puedan estudiar. Se les subsidia, por ejemplo, en la UAM hay cafetería que es muy barata la comida, dijéramos, para que los que no tienen posibilidad de alimentarse antes de llegar o que por recursos, etcétera. Pero aún así todavía puede entrar algunos chicos que vienen, ¿no?, de alguna situación económica muy baja. Si se permite esto de que entren las empresas, ¿no?, que en realidad a mí no me parecería que tuvieran interés en que la gente estuviera educada. Tuvimos otra intervención de otro doctor en el que fue muy interesante ver, está Slim y grandes empresarios interviniendo, pero solamente comprando los inmuebles. ¿Por qué? Porque no pierden su dinero, pero las escuelas siguen estando como están. Y un ejemplo era la del Valle de México. Es decir, yo le comentaba, a mí me preocupa porque estos chicos de la del Valle de México están engañados. Es decir, vienen, hacen su examen para entrar a un posgrado y sacan 0 en un examen cuando tienen 10 de promedio. Es decir, ¿qué calidad de educación se está dando? Es decir, no solamente es un problema económico de quién participa y quién no participa. Es decir, si el Estado participa, como debería hacerlo a mi juicio, ¿sí?, se debe preocupar por la calidad de la educación y de hacer que sea más igualitaria la posibilidad de la educación. O sea, yo no me imagino un México, ¿sí?, más desigual. O sea, 80 millones de mexicanos en extrema pobreza van a poder tener acceso a un crédito y pagarlo. O sea, eso permitiría todavía una desigualdad mayor, ¿no? Y más si vemos todas estas cifras y cómo se mueve, etcétera. Y la otra cosa es cómo es claro que a pesar de que las mujeres estudian y todo esto, al igual que los hombres, dijéramos, con el tiempo lo que yo vi fue que sigue siendo desigual el ingreso por género, es decir, ¿no?, planteado en esos términos. Entonces, yo creo que el debate tiene que ver, es decir, ¿qué es lo que el Estado tiene que hacer? Si tenemos una sociedad totalmente desigual, el pleito que tenemos en este momento político es de los empresarios que quieren seguir teniendo privilegios e ingresos a costa de la demás población.
de la precarización del trabajo, del cero educación, nada de historia, nada de civil, nada de las materias que harían a la gente pensante, ¿no? Entonces, justo en este momento que se está viendo cuáles son las posibilidades de los candidatos, a mí sí me gustaría llamar la atención en eso, en el sentido de que cuando Morena está planteando que debe haber educación para todos, ¿no? Y que incluso los que llaman pejes prepas hasta sacaron ya premio, ¿no? Y la UACM con mucho trabajo, pero ahí va adelante precisamente por muchos factores. Sí, yo sí creo que hay que impulsar este tipo de proyectos. O sea, no podemos permitir que Slim siga haciéndose rico a través de comprar aparentemente escuelas privadas que van a hacer solamente que exista esta polarización mayor, ¿no? Yo nada más quería expresar mi opinión y agradecerle su participación. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la doctora Angélica Buendía, por favor. Pues muchas gracias, como siempre, Alejandro. Es muy grato escuchar tus reflexiones atinadas y muy bien documentadas. Precisamente, sí tenemos un debate muy amplio, ¿no? entre los beneficios públicos o privados de lo que significa la educación en general y la educación superior en particular. También en esta coyuntura en la que nos encontramos de cambio de gobierno, a mí me gustaría conocer tu opinión con respecto a las propuestas que plantean los candidatos, sobre todo los que tienen propuesta, porque el cuarto no tiene ninguna propuesta ni ningún sentido dialogar sobre ello, pero en el caso de los tres candidatos, de Anaya, de Mid y de Andrés Manuel, en un análisis que tuvimos sobre las plataformas educativas, no hay un planteamiento claro para este tema, como no lo hay para la educación en general. Me parece que hay una terrible ausencia en las tres propuestas educativas con respecto a qué va a pasar con la educación en todos los niveles, ¿no? Y en el caso particularmente de la educación privada, por supuesto, en la propuesta de dos de los candidatos, pues hay una clara continuidad y un debate en torno a que hay que resolver el tema de los reboes, de la calidad de la educación. Pero en la propuesta de Andrés Manuel a mí me sorprendió encontrar el tema de la autonomía para las privadas. Una cosa que ahí aparece como algo totalmente contradictorio a lo que él ha denominado su proyecto de nación, ¿no? A pesar de que pudiéramos tener algún tipo de preferencia electoral por él. Me parece que eso ahí está colado de una manera totalmente irresponsable, porque no se sabe ni siquiera el tema de qué se está hablando. A mí me gustaría conocer tu opinión, porque sé que será un argumento sólido. Gracias, Alejandro. Gracias. Tenemos la participación de la maestra Abril Acosta. Me uno a las felicitaciones, Alejandro, muchas gracias por la presentación. Tengo un comentario que, pues bueno, no es exactamente una pregunta, pero me gustaría saber tu opinión, tu perspectiva respecto a otra zona o área que sigue estando ausente en los estudios, ya de por sí escasos, respecto al tema del costo de la educación, tanto los costos públicos como los costos privados. Y tiene que ver con, no en este caso el asunto de los estudiantes, sino el papel de los profesores, particularmente en las escuelas de educación superior privadas, que con salarios muy bajos, eventualmente, esta es mi interpretación, también forman parte de como una esfera que subvenciona la educación superior privada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque lo que es muy claro es que buena parte de las universidades privadas, sobre todo las de absorción de la demanda, aunque ha disminuido la matrícula, mantienen tasas de rendimiento para ellos en términos económicos favorables. ¿Qué papel juegan los profesores entonces? También, digamos, renunciando no voluntariamente a lo que podría ser una retribución digna de un trabajo que ha requerido muchos años de escolaridad, que debería de ser recompensado económicamente y valorado, por lo tanto, socialmente en función de ese tiempo de formación y también de su aportación a la formación de estudiantes, y que actualmente pues tiene condiciones de precariedad, ¿no? Lo otro es finalmente también cuál es el papel de las universidades privadas
favoreciendo una especie de, ¿cómo decirlo?, de condición ya de por sí desfavorable para las capas más bajas de la sociedad, que solo pueden acceder a determinado tipo de educación superior cuando estas universidades, instituciones de educación superior, para decirlo más propiamente, les ofrecen becas y apoyos que reducen todavía un poco más los costos de matrícula. ¿Qué percibes tú respecto a esta estrategia, digámoslo así, de mercado que busca pues motivar más a estos estudiantes, pero en contraparte probablemente no ofrecerles educación de calidad? Gracias. Tenemos otra pregunta, si nos apoya con su nombre y de dónde nos acompaña. Mi nombre es David Herrera, soy de 6º trimestre de la carrera de Administración, de aquí de la UAM Xochimilco. Mencionó en una parte del principio de la presentación un cuadro en el que mencionaba los costos que implica para los estudiantes, en el que venía mencionado también el costo de oportunidad, pero yo me quedé con la duda de ¿hace cuánto fueron esos costos? Porque supongo que son diferentes a los de día de hoy, no sé si son muy recientes o qué tanto sean. Y en otra parte, si el Estado se ha tratado de involucrar y ha invertido y da un ingreso para que las universidades puedan continuar subsistiendo, ¿qué otra cosa podría plantear el Estado? ¿De qué otra manera podría mejorar para que la educación superior vaya en aumento, que las matrículas aumenten y que haya menos estudiantes rechazados a nivel nacional, no solamente en la UNAM o en el Politécnico, sino en otras instituciones públicas, que eso es lo que permite que las universidades privadas tengan un gran auge, porque al ser rechazados de tantas universidades públicas, pues les ofrecen en universidades privadas becas, descuentos, otras opciones. ¿Y qué es lo que podría hacer el Estado para tratar de frenar eso? A lo mejor no de detenerlo, sino que aumentar que los estudiantes puedan tener ese acceso en una universidad pública de bajo costo. Eso sería todo. Gracias. Tenemos otras tres preguntas. Por favor, si nos hace el favor de darnos su nombre y de dónde nos acompaña. Sí, Alberto Sebastián. Hay una importante exposición, me parece muy gratificante lo que llevamos aquí con esta exposición del doctor, y le agradezco mucho eso. Tengo una pregunta sobre la tendencia demográfica. El grupo de edad de 18 a 23 años llegó a su alto máximo en el 2010 más o menos. Entonces, como que en esta lógica simple de oferta-demanda, pareciera que si son menos estudiantes de este rango de edad, con el mismo financiamiento del porcentaje del PIB y lo que se destina para educación y para educación superior, ¿cuál sería la tendencia o qué nos espera en estos términos para aspectos como cobertura y estos esquemas de financiamiento y educación particular, que es lo que están mencionando? Gracias. Gracias. Tenemos la participación de la doctora Laura Peñalba, por favor. Gracias. Doctor, muchas gracias. Fue muy enriquecedora su ponencia. Yo les doy estadística a los chicos de aquí de 6º y justo ahora que les planteé un proyecto de qué temas les interesaba, pues están muy ligados todo esto, pero además su tesis, además su otra tesis. Entonces yo quisiera solicitar que nos compartiera alguna bibliografía o que nos dijera dónde pueden acceder a ellos a sus tesis, porque pues ya ahorita han visto cómo la estadística precisamente da esclarecimiento a muchos temas y pues me gustaría que conocieran sus trabajos más a fondo. Gracias. Gracias. Y tenemos la participación de la profesora Ruth Ríos. Qué bueno que no alcancé. Así ya no pregunto. No, quizá así puede ser, aunque no salga en el video. Pues estos datos
a mí me parece que dan un diagnóstico que, como tú dices, nos hacen preguntar muchas cosas para el debate. Y una de las cosas que yo quiero o me gustaría escuchar es ir a las preguntas esenciales, ¿no? ¿Cuáles son las causas o por qué los jóvenes o las familias de estos jóvenes se empeñan su alma al diablo para tener una educación de tipo privado? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Sí es una falta de interés del Estado, de interés político del Estado, pero también creo que los jóvenes o los estudiantes que están en estas universidades, pues es una oportunidad también para posicionarse en el mercado, ¿no? Finalmente, pagas el costo, pagas la cuota de estudiar para posicionarte en el mercado y retribuir justamente a los intereses del mercado. Entonces ahí pareciera un círculo un poco vicioso, negativo, ¿no? Estudio porque además también el discurso de las universidades privadas es un discurso que nos suena muy bonito. Por ejemplo, esto de titúlate en 6 meses, ¿no? O titúlate sin hacer tesis. Entonces, todo está perfectamente diseñado para que la educación superior privada tenga su mercado, diría yo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Faustina García y también me sumo a las felicitaciones del doctor. Una exposición muy clara y muy aterrizada. Mi inquietud es básicamente viendo esta tendencia de la calidad a nivel superior que disminuye porque se apertura las instituciones privadas y muchas veces la calidad es muy baja. Mi preocupación es ante esta globalización y estas competencias con otros países, ¿en qué postura se encuentra nuestro país? Ok, gracias. Bueno, voy a intentar seguir el orden, es que son varias preguntas. Bueno, en relación a este punto de vista que me señalaba Angélica, ¿qué pienso de las plataformas electorales? O sea, lo sigo haciendo, análisis de estos de plataformas electorales o de cambios de lo que pasa aquí a lo que pasaba el año pasado en términos de financiamiento, todo eso, pero en ocasiones ya me da un poquito de flojera, porque casi siempre es reiterar casi siempre lo mismo. O sea, en esto de, más que nada en las plataformas electorales, o sea, yo empecé, también estoy participando en esto del Observatorio Ciudadano de la Educación. Incluso fuimos con Pablo Latapia al frente, fueron de los primeros que llamaron ahí hacia las elecciones del 2000, hicieron unos foros ahí donde se invitaba a los presidenciables, ¿no?, para que nos dieran su opinión. Y les decía, lo que se sigue viendo es que, o sea, son muchos sectores del país. Las plataformas son más que nada como iniciativas que quedan usualmente muy, muy flojas. Grandes chispazos que uno dice, bueno, ¿y cómo? O sea, ¿cuál es la estructura o el marco lógico para hacer viable o que permita tener alguna idea de la viabilidad que tienen algunas de las propuestas? O sea, y no viene nada de eso. O sea, en las plataformas electorales tienden a ser muy generales. Les decía a mí también, bueno, Angélica, en una mesa que estaba Imanol y no me acuerdo quién era el otro, Armando Alcántara. Estuvieron ahí debatiendo y llamaron la atención sobre eso, incluso en esta posición
o sea, el peje, ¿no? Con una visión que viene de la izquierda y todo eso, y por qué esto de la autonomía de las privadas, y la contestación que señalaba Imanol en ese momento es que pues, es el tipo de gente que está cerca de los candidatos en un determinado momento, y cada quien jala para su lado. Y pues de ahí salió eso de la autonomía para las privadas, sin un marco contextual de por qué es necesario o en qué beneficia a la nación este tipo de cambios. O sea, no hay nada claro. Entonces así están llenas muchas propuestas, incluso estas críticas con el actual presidente que tenemos, que ya hacia el final presenta el nuevo modelo educativo, y con una serie de propuestas que resultan un tanto mágicas, que uno dice, en verdad, o sea, yo estoy de acuerdo que los niños aprendan inglés, que tengan computadoras, pero dime de dónde va a venir los recursos, o sea, lo que tenemos de los datos de la gente que habla inglés y que funciona como profesores son pésimos. O sea, incluso a mí me oyen pronunciar bastante mal el inglés, o sea, y no sé qué estén esperando. Es decir, estamos atrasados, o sea, somos un país que está surgiendo, estamos mejorando, pero debemos de tener, yo diría que como un país maduro, sí deberíamos de intentar encontrar mecanismos que cada vez exijamos más a los candidatos, a los políticos, que nos brinden propuestas que mínimamente tengan un marco de viabilidad, de estructura lógica, si propones esto, ¿dónde van a estar como los medios que permiten alcanzar determinado tipo de objetivos? Creo que estamos llenos de promesas vacías, muchas veces que nadie sabe para dónde va. Cada año nos cambian. Les digo, tenemos en lo que va de estos años, menos de 20 años, ya tenemos 2 grandes reformas en los diferentes niveles educativos, no dejamos que consolide nada, y todo eso pues en verdad le pone un poquito al traste también, incluso a nuestro propio proyecto educativo, y es una pérdida de recursos impresionante. Esa sería como mi visión, te digo, o sea, lo leo y tú dices, hablan de esto, pero hay tal cantidad de huecos que no saben ni cuál es la lógica sobre la cual los planteamientos que ellos realizan. En cuanto a Abril, esto de los profesores y los salarios bajos en las privadas, ¿no? O sea, incluso si tú lo ves a grandes líneas, o sea, desde la educación más que nada básica hasta la educación superior, o sea, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, o sea, le ha pegado a todo, ¿no? Casi desde la bonanza que mucha gente señaló como una punta en la década de los 80s, donde empezaron las crisis y todo el sistema incluso ha ido hacia abajo. Hay grandes pérdidas del poder adquisitivo de los salarios, aunque el sistema también ha crecido bastante, pero los salarios han perdido gran capacidad de lo que sería el poder adquisitivo que tenía. En los últimos años, más o menos, los ingresos de los profesores universitarios, de determinados profesores universitarios, se ha tendido a mantener, principalmente de las instituciones públicas. Sin embargo, las privadas no tienen sindicatos ni tienen nada que los respalde. Entonces ellos están más en las fauces de las negociaciones. Y si en términos generales, e incluso les decía, mucha gente se queja de que en México el 90% del presupuesto del gasto educativo se va nada más en el pago de docentes. Esto es como que el recurso más importante. Y si nos hacemos a la idea que con el paso del tiempo ha venido perdiendo poder adquisitivo los salarios magisteriales, lo que tenemos es que gran parte del subsidio del incremento de la cobertura es gracias a esto. Es decir, si no existiera, no podría mantenerse. Y eso es lo mismo que pasa en las privadas. E incluso esta propuesta del Estado de, ya me comprometí al 60 o al 40% para la educación superior, a ver ahora cómo les cumplo. Pues va a ser a través de esto de los nuevos
medios electrónicos para atender a la demanda, es decir, las universidades en línea, todo este tipo de cosas. Y nada más, he intentado ver incluso los datos que maneja la UNAM, o sea, el tiempo de egreso para alguien que accede a este tipo de educación, o sea, que sería en línea, tiende a ser el doble de alguien que asiste a las instituciones normales. Es decir, que si los programas eran de 4 años, terminan haciéndolo casi en 8. Y eso es de los que terminan. Y por el otro lado, tú para ser maestro en ese sistema necesitas hacerte cargo de la asesoría de determinadas gentes. Tenemos problemas de escritura fuerte en todos los niveles educativos, en el superior no es la excepción, y ahora tienes que los maestros tienen que corregir y escribirle y corregirle a los alumnos la plana a través de en línea. Y ellos tienen que poner su computadora porque no se las da la institución. Y tienen que pagar la luz y tienen que pagar. Son subsidios que hacen los privados, es decir, están sobreexplotando a estos pobres maestros que caen en la educación en línea, incluso del sistema público. En el privado es completamente más cruel esta situación. Es decir, esto de los maestros, ¿cómo les dicen? Los maestros taxis, ¿no? Que salen corriendo de aquí a allá. ¿Por qué? Porque no les quieren dar ninguna seguridad. Es decir, con Imanol estuve trabajando un poquito en la elaboración del ECUM, que era un sistema de indicadores para las instituciones de educación superior, y ahí, o sea, ves más que nada la cantidad de profesores que tienen de planta las instituciones privadas, y es de risa, o sea, es que casi no tienen. Hay instituciones que reportan tres académicos así como académicos de tiempo completo, todo lo demás es pura asignatura, o sea, por horas. Entonces, todo eso es gran parte del subsidio, ¿no? Y el no tener ningún compromiso para asignarle seguridad y estabilidad en el trabajo a toda esta gente que cae muchas veces en estas instituciones. Las que se salvan son las instituciones privadas, algunas de las más consolidadas. Sin embargo, en términos de la competencia, si ellos quieren disminuir costos, o sea, la única forma es haciendo que los costos de producción, ahí sí tiendan a disminuir, y una de las opciones es bajar salarios o contener los salarios del magisterio, ¿no? Ese sería, y te digo, sí es una realidad, nada más que sí faltan estudios más precisos, más seguimiento, etcétera, tanto en instituciones privadas como públicas, creo que nos hace falta.